Continuamos con más en esta mañana y vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, Walter Molina, asesor en temas de riesgo, y vamos a analizar sobre las propuestas y alternativas que podría darse sobre las acciones adoptadas por las autoridades en la pandemia y las propuestas para mejorar los planes de contingencia. Estos planes de contingencia que debemos adoptar absolutamente todos. Pero que parece, y vamos a darle la bienvenida y para iniciar este diálogo, Walter, muy buenos días, bienvenido. El tema cultural en nuestro país, pasó el tema del terremoto del año 2016 y absolutamente todos los protocolos de bioseguridad empezaron a tener mucho peso en el ámbito de la construcción. Ahora, esta experiencia nos tomará mucha fuerza para el tema de la bioseguridad. La pregunta es, ¿será que se reemplaza, se le empieza a dar más peso a lo uno más que lo otro porque es lo más reciente, porque es lo más de moda? Pero vamos aprendiendo de las experiencias pasadas y más bien ir acumulando y perfeccionando para volvernos una sociedad que genera el tema del cuidado ante los riesgos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias a este canal por permitirme llegar a la comunidad y como siempre compartir lo que es gestión de riesgos. Antes de contestar tu pregunta, pues indicar que ya esta pandemia ocurrió a fines del año anterior y el Organismo Mundial de la Salud también se retardó en reconocerlo y difundirlo y considerarlo básicamente como una emergencia internacional. Ellos recién apenas el 11 lo avisaron, después de 3 semanas de tener básicamente ya contagiado y diseminado dicho animal. Le digo entre palabras eso para no ponerle otros términos más agradables. Acá nos demoramos básicamente 2 meses y medio para tomar medidas de prevención, olvidándonos básicamente de que la prevención es parte de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos a nosotros nos indicaron básicamente que tiene 4 R's. Y voy a permitirme indicarle al público las 4 R's para no olvidarnos. La gestión de riesgos comienza primeramente por evaluar el riesgo. Y ya el riesgo lo evaluó el Organismo Mundial de la Salud. ¿Qué nos dijo? Que teníamos un animalito básicamente de alta propagación letal, que desconocíamos básicamente cuál es su comportamiento, que se va a difundirnos y nos va a atacar y que es invisible y que no lo vamos a poder ver nosotros. Luego, básicamente, inmediatamente la otra gestión de riesgos, ¿qué hacer nosotros para reducir esa acción de ese riesgo? Luego, si ya nos llegó a nosotros, debemos estar preparados para una respuesta. Y luego, pues lo que estamos actualmente es un plan de recuperación. Pero en el Ecuador todavía no estamos en plan de recuperación. Nosotros estamos en los cuatro temas estamos nosotros. A la vez, intentando buscar respuestas, porque aquí ha sido una cosa, como no había experiencia, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Mientras tanto, parece que unos están más embarcados en eso y otros vuelven a su normalidad. Y no podemos tener, yo tengo un familiar, mi hermana vive en China y nos decía ella, en la mañana el gobierno sale o el delegado de salud sale a dar una disposición y 20 minutos más tarde tú ya ves cómo la población ha acatado el 100% de esas disposiciones. Correcto. La cultura latinoamericana, la cultura entre ellos de nuestro país, no es precisamente ser los más obedientes en ese sentido. Alguien piensa y como todo el mundo comienza a cuestionar, sí, y todos somos directores técnicos. Aquí viene básicamente el tema de tu pregunta. Nosotros aquí no es que nosotros no sabemos, no es que desconocemos los procedimientos de emergencia. Existe un Plan Nacional de Respuesta ante los Desastres. Okay. Es decir, ya tenemos nosotros la experiencia que no es mucho tiempo, 3 años. Del terremoto. Del terremoto. Y debemos saber básicamente cuál es nuestro procedimiento, cómo hacerlo. Pero desgraciadamente, sí, tomamos las cosas muy a la ligera. ¿Qué necesitamos básicamente aquello? Conocerlo, el riesgo, ¿verdad? Conocernos a nosotros mismos, dónde estamos, dónde habitamos, cuál es nuestra disposición de personal para poder básicamente actuar, cuál es nuestra actividad para en función a ellos indicados. Que no tenemos cultura, cultura la hay, lo que no tenemos es disciplina, no obedecemos nosotros, o sea, tampoco somos responsables y no es cuestión de que desconocemos el tema. ¿Quién no conoce las leyes de tránsito? ¿Quién no conoce que no debe usarse el semáforo? Todo el mundo lo sabe, los colores, todo está estimado hasta para las personas daltónicas, en la parte de arriba siempre el color rojo, ¿no? Entonces todo, lo que pasa es que nosotros no tenemos, ahí sí entre comillas, la cultura de la obediencia y la disciplina.
No somos parte. Ahora, Walter, nos quedamos ni siquiera en el conocer bien, porque esta semana platicaba con algunos, especialmente empresarios, y decían, estamos con miedo ante las circunstancias, y el miedo nos hace actuar no precisamente de la mejor manera. Es decir, parece que lo que tenemos que hacer es cerrar el negocio y meternos en la casa. Y tampoco es porque el tema productivo necesita sostenerse. Mientras los profesionales entendidos en este tema en el mundo dicen, no cierre negocios, analice su caja, cómo está su tema corriente y extiéndase el mayor cantidad de tiempo posible, salga a tablas, mantenga su negocio, pero aprenda de la enfermedad cómo tiene que contrarrestar. Pero hemos aprendido lo básico, el distanciamiento, la mascarilla, pero no tenemos un plan de acción, un plan de bioseguridad, perfecto, pero un plan de acción de cómo voy a actuar cuando mi empleado se enferme, en qué momento cerraría, si tengo que cerrar, cómo sostengo la mayor cantidad de tiempo. Es decir, sí nos hace falta como profundizar, y ahí habrá que preguntarse qué responsabilidad también tienen eso las autoridades de dar a conocer, porque los vemos, sí, activados, queriendo responder, pero cruzar esa información para que otros también se involucren, para que la comunidad se involucre, ahí todavía nos falta, o podemos hacer mucho más de lo que ya se ha hecho, podemos hacer mucho más. Bien, y tiene muchísima razón. La irresponsabilidad desde arriba está básicamente hecho a un lado. La gestión de riesgos no le importa a nadie. Así de sencillito. ¿Hay dirección de gestión de riesgos aquí? No la hay. Pese a que tenemos una zona de riesgos declarada desde atrás muchos años. A nivel nacional fueron reduciendo y ya a no desaparecer. Okay. ¿Quiénes deben reemplazar aquello? Básicamente son los gobiernos locales. El COE provincial tiene su representante allí, pero no tiene un gestor de riesgos, de desastres, una personal especializada. La retiraron precisamente en esta pandemia, porque había al comienzo. La gobernación, que es el ente predominante, tampoco tiene un gestor de riesgos. Cada representante técnico ante la mesa técnica no tiene nada que saber ni sabe de gestión de riesgos. Los directores van hacia el COE, sea el cantonal, sea el provincial, se sientan y no saben qué decir, qué hacer, porque desconocen qué es gestión de riesgos. Y está establecido y normado básicamente que toda institución pública y privada, por más pequeña que sea, debe tener su unidad de gestión de riesgos, porque el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos es la unión de todos estos sistemas para justamente trabajar y coayudar, porque todo el mundo hacemos la gestión de riesgos. Pero siempre lo vimos así, como la Secretaría de Gestión de Riesgos como media innecesaria. ¿Para qué está en el Ecuador? Si eso más bien es más personal que lo que pueden hacer. Aquí no pasa nada. Está establecido, ¿verdad? Actores y responsabilidad en la gestión de riesgos, personas y familiares, cuál es su cumplimiento, y la estructura del COE está muy bien definida. Implementación técnica, operación y respuesta y gestión de la información. Bueno, eso ha llegado, de cómo está formado cada uno de ellos. Pero no se responsabilizan en nada. Pero la gestión de la información, la pregunta es, ¿qué información? ECO. Porque, a ver, ¿cuáles son los sistemas a nivel nacional que se manejan de información? El ECU 91 maneja algo de información que es pública, que todos podemos acceder, pero ¿cuántos de nosotros nos metemos a saber cuáles son los puntos calientes? Es que no es el papel y el ECU, ¿desde cuándo es el gestor de la información? Es una entidad de seguridad. Son los ojos nuestros, son los ojos de águila, son las llamadas, pero quienes actúan básicamente son las instituciones de primeras respuestas que están allí. Ellos son los que conforman el ECU 911. Ahí están los bomberos, está la policía, está el Ministerio de Salud. Ellos atienden la llamada después de que el ECU recibe y le transmite y le pasa el teléfono a ellos. ¿Quién lleva esa información? No, verá, en un incendio hay una llamada por un incendio. Reciben 15 llamadas y dice, hemos atendido 15 incendios. No, entonces se atendió 15 incendios. Fue un incendio que tuvieron 15 llamadas. Okay. Entonces se tergiversa básicamente. ¿A quién le pasan la llamada? Al cuerpo de bomberos inmediatamente para que ellos atiendan. ¿Quién lleva esa información? Usted le pregunta a ellos, solamente le hablan de la información de las llamadas, pero ¿se atendió o no se atendió? ¿Hubo heridos? No tiene usted en el ECU ningún tipo de respuesta. Entonces tiene que haber una sala de situación que nos dé a conocer y haga el seguimiento importante de aquello. ¿Cómo funciona el COE? El COE básicamente tiene que funcionar obligatoriamente sustentado en información que le provee la sala de situación. Aquí se formó
puesto de mando unificado. El puesto de mando unificado es una unidad operativa frente a un desastre. Cuando yo tengo un desastre, conformo, adelanto mi sistema de operativo, adelanto mi línea hacia allá para que justamente pueda articular las se nos acciones. acaba el tiempo y nos están diciendo que tenemos dos entrevistas más. Para concluir, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué podemos hacer en este mar de inseguridades, de temores, de que todavía la pandemia se queda con nosotros? No es que ha pasado. ¿Qué tenemos que hacer? La medida se tomó para el centro. Vamos al centro colonial, al caso colonial. ¿Qué tenemos allí? ¿Alguien sabe básicamente qué población acude allá? ¿Cuántas calles son? ¿Qué área corresponde? ¿A quiénes vamos a controlar? Bueno, algunas de esas preguntas se contestan. Usted abre un mapa, cuenta las calles y sabe. La población más o menos... Pero se actúa en función de eso. ¿Se actúa en función de eso? No. Hay presentación. Pero ¿qué hacer, Walter? Porque estamos en los minutos finales. Correcto. Tengo en el centro y tengo una población que acude allá de cualquier parte. Hablo siempre de la provincia, ni siquiera del cantón. Y de la región. Exacto. Y sabemos que se ha convertido básicamente en un foco de contaminación, un punto caliente. ¿Qué hacer allí? Restringir el acceso hacia esas personas. ¿Cómo hacerlos? El semáforo amarillo indica básicamente que solo el 50% debe estar básicamente activado. Por lo tanto, allí comienza a restringir. Niños no pueden llegar ni personas adultas mayores. Primer filtro. Segundo filtro, solo pueden acceder a ese sitio varones un día, mujeres otro día. Es reducido inmediatamente más del 50% de la población dentro del casco. Por lo tanto, es reducido y puedo ordenar su movilidad. Se ordena la movilidad restringiendo el tránsito. No, el tránsito debe estar allí para meter rápido a la gente y sacarla rápidamente, porque mientras más tiempo de exposición los tengo a ellos, más vulnerables son. Por lo tanto, el tránsito debe estar allí. Debemos ordenarlo, eso sí debemos ordenar. Que restringe para los comercios. Habla del 50% y usted va a un restaurante y ve las 4 mesas, los 4 puestos de cada mesa puestos. Bueno, no en todos, ¿no? Hay unos que han respetado. Exacto. ¿Quién norma? Norma la entidad del gobierno local. Ellos son los que deben normar y deben controlarlo. Si necesito yo ingresar a la ciudad con la población, pues pongo los filtros necesarios de donde quiera que se necesite para controlar que vaya lo que yo he normado. Porque si le dejamos a la voluntad de la población que haga lo que quiere hacer, ellos van a hacer lo que les dé la gana. Las normas de bioseguridad están obedecidas. Todo el mundo usa la mascarilla y todo el mundo anda con su chisguetito de alcohol, ¿sí? No, el alcohol no mata, así que no sé por qué tanto alcohol, ¿sí? Lo que hay que es lavarse para alejarlo al bicho de nuestras manos. La mascarilla es verdad que nos permite. Pero ¿qué es lo que estamos usando? Se ha convertido el centro y las ciudades en una pasarela de mascarillas. ¿Sí? Ninguna cumple la norma. Es decir, es como que nosotros estuviésemos andando sin mascarilla en la ciudad. Mejorar la mascarilla, entonces, el tipo de mascarilla que nosotros debemos tener. Obligatoriamente. Okay. Vea, esto es lo que nosotros tenemos. Una mascarilla que permite el ingresar todo. Yo me acerco a ti y básicamente tengo problemas con la mascarilla. Ok, entonces mejorar las condiciones del tema de la mascarilla, buen uso de la mascarilla. Ojo, no nos olvidemos nosotros que este es el centro de aquí. El Estado prohibió que esto se venda, sea de venta pública. La N95. Pero la N95. Sí, la N95 estaba exclusivamente para los... Pero eso fue al principio. ¿Sí? Hoy venden y usted consigue las tipo KN95, que es cualquier hecha en cualquier esquina. Por lo tanto, este es el factor principal de la contaminación. Mal uso de mascarilla. Estamos pensando nosotros que sí, estamos pensando que este fulano de aquí está protegido con esa telita. Pero si todo permite, es permisible, no estamos cumpliendo. Es mejor salir sin nada. Tiene que usarse la KN95. ¿Y cómo normarla? ¿Cómo controlarla? Esa es la función básicamente de la autoridad. Son las 8 de la mañana con 13 minutos, se nos va el tiempo en ese lunes, iniciando la semana y con estas recomendaciones. Y volvemos a lo mismo, las responsabilidades de control por parte de las autoridades. Faltaba un tema. Para cerrar, Walter, para poder... Uno de los temas más importantes que es el ordenamiento territorial. Se aperturó todas las calles para la ciudad, para caminar los peatones. Es un caos, unos caminan para allá, otros para acá. Debe haber una normativa. Señores, esto es la ley, sencillita. Derecha... Seamos derechos, caminemos siempre por la derecha. Pero resulta que es un poco difícil. Hoy tenemos en el centro, los que van por la pared sí van a poder caminar, pero los que están de retorno se encuentran con jardineras que se han colocado y se ha quitado el espacio público, por lo tanto hay que respetar el espacio público para los peatones.
Ahí está, 8 de la mañana con 13 minutos y tenemos puntos de vista, mientras unos nos dicen hay que poner más flores, otros nos dicen posiblemente en esta condición no es, y ahí habrá que tratar de regular para todos. 8 de la mañana con 14 minutos, queremos agradecer a Walter Molina por esos puntos de vista. Nos parece interesante cómo debemos nosotros ir regulando y cómo los ciudadanos nos vamos volviendo parte de la solución. Sigue siendo el control, responsabilidad de la autoridad. Mientras controla, todo su personal tiene que ir a control. ¿Qué pasa si la sociedad en general, la cultura en general, mejoramos por este compromiso con la ciudad? 8 con 14, Edwin tiene más información.